Durante cientos de años nos hemos preguntado de dónde venimos, por qué somos como somos y cómo podríamos ser más fuertes, más rápidos o tener habilidades mejoradas. Desde el descubrimiento de la molécula de ADN, de los genes y de su efecto en nuestras características físicas, ha habido una explosión biotecnológica sin precedentes. Y con ella, nuevas preguntas en las que merece la pena reparar un momento. ¿Cómo podemos leer nuestro ADN? ¿Para qué sirve? ¿Podemos modificar nuestro propio genoma? ¿De poder hacerlo, deberíamos? ¿Existe la perfección genética? ¿O qué consecuencias puede tener la ingeniería genética a gran escala? Yo soy Ana Morales y esto es Size Matters, y hoy vamos a hablar del género de la ciencia ficción que se centra en el desarrollo de la biotecnología, el biopunk, del que son referentes obras como Gattaca o BioShock y muchas más. Y vamos a responder una pregunta: ¿podríamos llegar a ser genéticamente perfectos? Como siempre, para poder ponerlo todo en contexto, vamos a tener que repasar conceptos básicos y no tan básicos sobre el ADN, los genes y lo que somos capaces de hacer hoy en día con todo esto, que no es poco. Y además, vamos a escudriñar mi propio ADN porque me he hecho un test para enseñaros cómo funciona. Hoy nos va a acompañar Kato, que es un ingeniero de datos y biólogo computacional, y al que os animo a seguir en su canal More and Different. Ahora sí, sin más dilación, hablemos del biopunk, del ADN, de la genómica y de la ética. El biopunk es un subgénero de la ciencia ficción que se centra en explorar las implicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la sociedad. Este término se originó como una extensión del movimiento cyberpunk que se enfocaba en la convergencia de la tecnología y la informática. El biopunk, por su parte, se concentra en la unión entre la tecnología y la biología. Aborda temas como la modificación genética, la creación de organismos biológicos sintéticos, la nanotecnología médica y las implicaciones éticas y sociales de estas tecnologías. A menudo, las historias biopunk se desarrollan en un futuro distópico donde las corporaciones controlan la biotecnología, creando seres mejorados genéticamente o engendrando organismos modificados para diversos fines, lo que da lugar a conflictos éticos y políticos. El término biopunk se acuñó en la década de los 80 y ha evolucionado desde entonces. Un autor importante en el desarrollo del biopunk, y quizá la persona que prácticamente definió este género, es Paul Di Filippo, quien escribió Ribofunk, una colección de cuentos que exploran las posibilidades de la biotecnología de manera más específica. Ribofunk es un subgénero dentro del biopunk que se centra en la manipulación radical de la biología y la genética, a menudo llevando las modificaciones al extremo y explorando cómo estas transformaciones impactan en la sociedad y la naturaleza humana, teniendo un gran componente sobre la ética de todo esto. Imagina que un intolerante a la lactosa no solamente se modifica genéticamente para poder procesar la lactosa, sino que además modifica su genoma para que le salgan glándulas que generan leche, por ejemplo. Pues eso sería ribofunk. Entonces, el biopunk se centra en explorar el estudio y la manipulación del ADN, aunque también incluiría modificaciones a nivel de ARN, proteínas o cualquier cosa que implique un cambio biológico. Sobre todo, explora lo que le ocurriría al cuerpo humano si se llevaran a cabo este tipo de cambios, y lo hace principalmente para poner una serie de cuestiones éticas sobre la mesa. Pero, ¿qué sabemos del ADN hoy en día? ¿Podemos manipularlo? ¿Cómo lo hacemos? Para responder a todas estas preguntas tenemos que empezar por el principio. ¿Qué son el ADN y los genes y por qué son tan importantes? El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula esencial en la biología que lleva la información genética de todos los organismos vivos. Esta información genética es lo que da las bases de muchas de nuestras características, tanto físicas como biológicas. Está formado por dos cadenas largas que se enrollan en forma de doble hélice. Cada cadena de esta doble hélice está compuesta por unidades llamadas nucleótidos, que consisten en un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En la gran mayoría de animales y plantas hay 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. La secuencia de estas bases en el ADN es lo que codifica la información genética. Así que bienvenidos al sermón de hoy, bienvenidos a el dogma central de la biología. ¿Qué relación tiene el ADN con los genes?
Pues a ver, muy simple. Llamamos genes a segmentos específicos del ADN que tienen una función biológica. Algunos pueden ser elementos reguladores, mientras que otros contienen instrucciones para la síntesis de proteínas. Estas están relacionadas con un fenotipo, es decir, con alguna característica física, fisiológica, psicológica, etc. Por ejemplo, el color de ojos que tienes o cómo deficiente metabolizas el alcohol. Estas instrucciones se llevan a cabo a través de un proceso llamado transcripción, en el cual, a partir de una molécula de ADN, se genera una molécula de ARN, ácido ribonucleico. El ARN es similar al ADN, pero contiene uracilo, que es otra base nitrogenada en lugar de la timina. La secuencia de bases del ARN complementa la del ADN, y este, al que llamamos ARN mensajero, sale del núcleo de la célula hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, el ARN mensajero se une a los ribosomas, teniendo lugar la traducción, un proceso en el cual se lee la secuencia del ARN mensajero y se utiliza para ensamblar una cadena de aminoácidos. Posteriormente, esta cadena se alargará formando la proteína final. La combinación de la estructura tridimensional proteica y la distribución de los aminoácidos le dará una función u otra. Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento de los organismos vivos, ya que desempeñan un papel esencial en una amplia variedad de procesos biológicos, como la estructura celular, el transporte de sustancias, la defensa inmunológica o la regulación de las reacciones químicas. Entonces, el ADN contiene la información genética en forma de secuencia de bases. Esta información se transcribe a ARN mensajero, que luego se traduce en una secuencia de aminoácidos para construir proteínas. Esto va a condicionar en gran medida muchas cosas: nuestro color de pelo, nuestra propensión a contraer enfermedades, etc. Si pudiéramos leerlo y saber en lo que repercute cada una de sus secciones, cada uno de sus genes, podríamos estimar cómo sería un ser humano con esa secuencia específica de nucleótidos. Esta es la base de una de las películas más icónicas del biopunk, Gattaca. Gattaca es una de mis películas preferidas de ciencia ficción de todos los tiempos. Entra dentro del género biopunk y se desarrolla en un futuro distópico donde la sociedad se divide entre válidos e inválidos. Los válidos son individuos seleccionados en su estado de embrión según el potencial de su ADN antes de nacer, lo que les confiere ventajas en la vida como mejores empleos y oportunidades. Los inválidos, por otro lado, nacen con sus características genéticas naturales y sin supervisión médica para decidir qué embrión es mejor, por lo tanto se consideran inferiores. En esta película se plantea una sociedad que utiliza como fuente de su discriminación el ADN de las personas, pues hay controles constantes de sangre, orina, piel y muchas cosas más para verificar la validez del ADN de la gente. Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo lo primero que hacen es sacarte sangre. La película plantea cuestiones éticas profundas en relación con la discriminación genética y la pérdida de la individualidad. Muestra cómo la sociedad valora en exceso la perfección genética y cómo los inválidos se ven marginados. La trama también aborda temas de libre albedrío y determinismo genético, ya que Vincent demuestra que su voluntad y determinación pueden superar las limitaciones impuestas por su ADN. Lo más fuerte de todo es que casi toda la biotecnología que aparece en Gattaca es posible a día de hoy. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo determinamos el ADN de alguien? ¿Cómo lo modificamos? ¿Y qué implicaciones éticas puede tener esto en la humanidad? Pues lo primero sería leer el ADN, decodificar esa secuencia de letras y entender en qué repercute. La secuenciación del ADN es un proceso que se utiliza para determinar la secuencia exacta de las bases nitrogenadas que componen una molécula de ADN de todo un genoma o de partes de él. El genotipado es algo parecido, pero en este caso solamente buscamos directamente las variantes genéticas que pueden cambiar de individuo a individuo. Este tipo de técnicas para leer nuestro ADN consisten normalmente en 3 pasos generales. Veamos el ejemplo de test que me he hecho yo misma con Adentro, donde hacen genotipado. En primer lugar, se debe obtener una muestra biológica que contenga ADN. Para ello tuve que escupir elegantemente en un vial. Después la muestra se manda a un laboratorio donde se aísla y purifica el ADN, eliminando otros componentes celulares como proteínas y lípidos. El ADN aislado a menudo es fragmentado en trozos más pequeños para facilitar su manejo y secuenciación. Luego se realiza la amplificación del ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. La amplificación
genera múltiples copias del ADN, lo que permite trabajar con suficiente material para su análisis. En tercer lugar, tenemos el análisis de las muestras amplificadas. Se utilizan tecnologías de secuenciación o microarray. En este caso, en Adentro utilizan Infinium Global Screening Array para conocer la presencia de marcadores de variantes genéticas en miles o millones de fragmentos de ADN al mismo tiempo. Esta técnica utiliza microperlas de sílice que se alojan en micropozos cuidadosamente grabados. Estas perlas, las llaman bits, están recubiertas con múltiples copias de sondas, que son una secuencia prehecha de oligonucleótidos y que encajan con segmentos específicos del genoma. Entonces, cuando se hace circular fragmentos de ADN de una muestra a través de los bits y se excitan con un láser, aquellos a los que se han enganchado partes de ADN de la muestra se iluminan y nos permiten saber qué secuencias están contenidas en esa muestra. Cabe decir que esta técnica no es exactamente de secuenciación, porque no estamos determinando las letras una por una, sino que estamos determinando la presencia de segmentos de interés, pero es una técnica relativamente poco costosa que se utiliza bastante. Los datos de genotipado generados se almacenan en formato digital y representan información sobre la secuencia de mi genoma, o por lo menos partes de él. Y como todo buen formato, se puede abrir con el bloc de notas. Y en Adentro nos han dejado un easter egg en forma de monito. Pero resulta que todos los seres humanos tenemos una secuencia de nucleótidos extremadamente parecida. De hecho, compartimos aproximadamente un 99% del genoma con el resto de personas. Estas diferencias puntuales son cambios que ocurren en una o más letras del código genético. Estas variaciones individuales en un solo nucleótido se llaman SNP, polimorfismos de nucleótido único. La información sobre estos SNPs, estos segmentos que presentan variaciones entre personas, es lo que vemos en este blog y es lo que se traduce en cosas como mi color de pelo o mis intolerancias. Aunque tengo el pelo teñido, pero bueno. Para ver esto mejor, vamos a ver mis datos ya tratados en Adentro sobre la intolerancia a la lactosa, que me viene perfecto para explicaros esto de los SNPs. Así que vamos a ir a la pestaña de Nutrición y Deporte y vamos a ir a la parte de intolerancias y alergias alimenticias. Y como veis, hay un montón de cosas que podemos averiguar sobre nosotros mismos con esta clase de estudios. Pero a mí lo que me interesa ahora mismo es la intolerancia al gluten. A la lactosa. Aquí, ¿vale? A mí, como veis, por ejemplo, me ha salido que tengo una predisposición genética alta a tener intolerancia a la lactosa. Bueno, resulta, si vamos aquí a cómo se determina, nos va a explicar un poco más sobre esto, pero básicamente resulta que todos los seres humanos tenemos el mismo gen que codifica para la lactasa. Es un gen al que se llama LCT, este de aquí. O sea, un segmento de ADN que codifica para la lactasa. ¿Qué es la lactasa? Es la enzima que procesa la lactosa. Este gen, el LCT, está presente en todos nosotros, pero podría ser que tú y yo y otra persona pues tuviéramos algunas letras, ¿vale? Algunos nucleótidos cambiados, ya que pues estos nucleótidos dentro del gen pues podrían variar, ¿no? De individuo a individuo. Un cambio en estos nucleótidos podría determinar si podemos procesar la lactosa o no. En mi caso, si vamos aquí a los NSNPs, ¿vale? Vemos que hay 2 puntos que favorecen que yo no produzca mucha lactasa y que por tanto pues no pueda procesar bien la lactosa y tenga pues esta propensión a tener intolerancia a la lactosa. ¿Vale? Como veis, esto es simplemente el nombre que tienen esos SNPs, ¿vale? Pero aquí yo tengo un GG y un CC y pues comparándolo con bases de datos, pues parece ser que el hecho de que yo tenga aquí GG y aquí CC, pues indica que yo no produzco demasiada lactasa o no la produzco del todo bien, ¿no? Por tanto, lo que han hecho en Adentro es determinar mediante el array con sondas del que hablábamos, ¿vale? Solamente estos fragmentos, estos SNPs que sabemos que contienen la información que buscamos. También podríamos haber secuenciado todo el genoma, pero es que eso nos va a costar muchísimo más tiempo y también nos va a costar más dinero. En Adentro lo podéis hacer también si queréis, pero es bastante más caro, ¿vale? Una secuenciación de todo el genoma. Aquí hemos buscado solamente estos puntos en los que sabemos que podría haber un cambio que indique que X cosa, ¿vale?
hay que recordar algo que es muy importante y que es algo que es central en la película de Gattaca también, que es que tu predisposición genética no va a determinar tu vida, ¿vale? Eso se llama determinismo genético y es una de las cosas que critica Gattaca y es algo que en esta web precisamente te lo remarcan todo el rato, sobre todo hay una pestaña de salud, ¿vale? En la que todo el rato te está remarcando que esto no es en ningún caso un diagnóstico médico. Esto te está explicando, pues según las secuencias que tienes de letras en sitios específicos que han ido a mirar, pues cómo se compara, ¿no? Y que, bueno, pues si tienes como predisposición genética para tener una cosa o tener otra cosa, ¿vale? Los factores externos, cómo vives, tus hábitos y ese tipo de cosas, pues también influyen un montón, ¿vale? Simplemente te puede ayudar a entender cosas, ¿vale? Por ejemplo, a mí me ha salido que mi genoma, comparado con los genomas de otras poblaciones, o sea, con bases de datos de genomas de otras personas en otros lugares del mundo, ¿vale? Pues se parece mucho a los genomas de las poblaciones... A ver si lo encuentro aquí. Mi genoma parece ser que se parece mucho a los genomas de las poblaciones de Castilla, Andalucía y el País Vasco. A mí me tiene mucho sentido esto. Para los que no lo sepáis, yo soy catalana, o sea, yo nací en Cataluña. Pero soc xarnega. Resulta que mi familia, pese a que yo ya haya nacido en Cataluña, mi familia viene sobre todo de Castilla, Morales, de Andalucía, los Melgares, por lo menos mi parte de la familia que es Melgares viene de Andalucía, y luego tenemos bastantes Aguirre también, ¿vale? Así que en este caso pienso que el test se ha marcado un pleno, porque son las tres grandes pues coincidencias que yo sé que son reales, ¿no? en mi árbol genealógico. También os puedo enseñar otra cosa que me pareció bastante interesante en la pestaña de nutrición y deporte, en que, a ver, ¿dónde está esto? Vitaminas, minerales y colesterol. ¿Vale? Hay muchas cosas aquí, ¿vale? Pero hay una cosa que me pareció muy interesante, que han encontrado que tengo propensión a tener déficit de vitaminas B, del grupo de vitaminas B, ¿vale? Me sale aquí la B12 y la B9, parece ser que tengo propensión a tener déficit. Y es curioso porque con análisis de sangre, que eso sí es un diagnóstico médico, ¿vale? Me sale efectivamente, consistentemente, que tengo déficit de vitamina B. Y me estoy tomando pastillas, que son estas de aquí, ¿vale? Y nada, aquí pues podéis ver que te enseña pues otro tipo de estudios, ¿no? La alergia alergia genética, digamos, al cacahuete, al huevo, próximamente al marisco. Lo de próximamente es interesante en el sentido de que tú una vez ya tienes los datos de tu genoma, en este caso de estos SNPs, eso se guarda. A medida que se va avanzando más y se va comparando más genes y más letras y etc., van añadiendo más pestañas y añadiendo más estudios. Por tanto, lo del marisco ahora mismo no lo puedo ver, pero entiendo que están trabajando en ello para que en algún día podamos ver pues la predisposición genética, ¿no? Que tenemos a las alergias o sea, la alergia al marisco. ¿Qué más hay interesante? Hay una cosa que me suscita bastante interés, lo que pasa que no tengo, como no lo ha hecho nadie de mi familia, pues no lo puedo ver, pero también podrías subir tú, o sea, tú podrías hacerte un test, ¿vale? Y que tu hermano tuyo, o hermana, o tus padres, o quien sea, pues que se haga un test también, y te puede ir diciendo cómo se parecen o sea, cómo se parece el ADN tuyo con el ADN de unos familiares, y puede encontrar ahí, pues, parecidos y relaciones, ¿no? A mí ahora mismo, con la base de datos que tienen y con la gente que hay metida en adentro, no me sale ninguna coincidencia familiar, porque no soy familia de nadie, ¿no? De los que hay ahora mismo en la web. Hay una pestaña que en verdad no os quiero enseñar, ¿vale? Que es la pestaña de salud. No es que no la quiera enseñar, es que mucha gente decide no ver la pestaña de salud, ¿vale? Yo sí que la he visto. Ya os lo adelanto que no me pasa nada, o sea, no pasa nada. Ese es el problema, ¿ves? Este es el problema de decir estas cosas. Esa pestaña de salud no te va a decir una predisposición genética, ¿vale? A según, pues, qué enfermedades y no sé qué. Pero no lo puedes tomar como un diagnóstico médico, ¿vale? En ningún caso te está diciendo que te tengas que preocupar a saco si de repente te ha salido que tienes predisposición genética a X cosa, ¿vale? No es un diagnóstico. La web te lo va a repetir un montón de veces, pero creo que es importante volver a decirlo por si tal. Luego hay mucha gente que se hace el test y decide no ver la pestaña de salud porque igual es gente que
es propensa a preocuparse y decir, oye, prefiero no verlo, ¿vale? Eso es una opción que tenéis también, pero recordar, por favor, que no es un diagnóstico médico, ¿vale? No es como ir al médico y hacerte una resonancia magnética o un análisis de sangre, ¿vale? Es un test de ADN que han ido a mirar unos trocitos y lo han comparado con bases de datos, te están explicando cosas sobre ti mismo, pero son cosas que están en constante avance, evolución y estudio. Dicho esto, vamos a volver a hablar de biología y de biopunk. ¡Let's go! Pues todo esto de secuenciar el ADN, como veis, nos puede dar mucha información diversa, siempre comparándolo con las bases de datos que tenemos. En Gattaca supuestamente harían una secuenciación y un análisis parecido a esto y elegirían el embrión que presenta menos propensión genética a enfermedades o a lo que le parezca a la sociedad de la peli. Pero muchas veces en el biopunk no solamente estamos hablando de leer el ADN, sino también de modificarlo. Esto va varios pasos más allá de la simple secuenciación. Sobreescribir el ADN, editarlo, modificarlo, está en el corazón de todo debate biopunk. Y para hablar de ello, tenemos que hablar de Rapture. ¡Rapture! La ciudad de Rapture, presentada en el videojuego BioShock, emerge como un paradigma del biopunk. Rapture es una ciudad submarina que no solo sirve como escenario art déco post-apocalíptico para el jugador, sino que además encarna una serie de elementos clave del género biopunk, como la experimentación desenfrenada con la biotecnología, las consecuencias imprevisibles de la ingeniería genética o una sociedad fracturada por la búsqueda del poder y el idealismo extremo. El alma de Rapture se encuentra en la figura del fundador, Andrew Ryan, quien personifica la obsesión del biopunk con la autonomía y la búsqueda del conocimiento sin restricciones, sin ética. Inspirado por una fuerte filosofía de libre mercado y la creencia en la soberanía individual, Ryan construyó Rapture como un refugio para los científicos y empresarios más brillantes, donde pudieran explorar la biotecnología sin limitaciones éticas o gubernamentales. Esta ausencia de regulación da como resultado la creación de plásmidos, que en este juego son sustancias genéticas que otorgan poderes sobrenaturales sobreescribiendo el ADN de los que las utilizan. Consecuentemente, la ciudad es testigo de la transformación de los habitantes en seres grotescos y desfigurados, los splicers. La falta de controles éticos sobre la biotecnología en Rapture ilustra el peligro de una ciencia sin restricciones, un tema recurrente en la narrativa del biopunk. Son centrales en la trama de BioShock los llamados plásmidos y el Adam. El Adam es una sustancia que se extrae de unas babosas de mar y que refinada se convierte en los plásmidos, que en el contexto de BioShock son una especie de serums que inyectados pueden sobreescribir tu ADN y conferirte superpoderes. Y aunque hoy en día no podemos sobreescribir nuestro ADN a tiempo real para crear bolas de fuego, sí que disponemos de tecnología que nos permite modificar el ADN. Así pues, veamos lo que es el ADN recombinante, lo que son los plásmidos de verdad, que son diferentes de los plásmidos de BioShock, y la edición con CRISPR-Cas9. El ADN recombinante es una tecnología que implica la combinación de fragmentos de ADN de diferentes fuentes para crear una molécula de ADN nueva. Esto se hace manipulando genes y secuencias genéticas. Por ejemplo, cortando y pegando en sitios específicos una cadena mediante enzimas, que pueden cortar o pegar secuencias específicas de letras, GTA, TTC, lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, cada una pues, es específica para una secuencia, permitiendo la introducción de genes específicos en organismos como bacterias o plantas para que produzcan proteínas deseadas o para estudios genéticos. El ADN recombinante es fundamental en la biotecnología y la ingeniería genética, ya que permite modificar genomas y desarrollar productos como insulina recombinante o cultivos resistentes a plagas. Veamos un ejemplo simplificado de recombinación genética usando plásmidos, que ahora mismo vamos a ver lo que son. Los plásmidos son trozos de ADN circular que se encuentran en algunas bacterias y otro tipo de células, y se pueden utilizar para crear ADN recombinante, que es ADN que ha sido modificado para contener genes de diversas fuentes. En primer lugar, se elige un plásmido apropiado como vector que sea fácil de manipular. Después, se aísla este plásmido de una bacteria. Y finalmente, se extrae el ADN que se desea insertar en el plásmido. Este ADN puede ser de origen diverso, como genes humanos, bacterianos o lo que sea.
Ahora, tanto el plásmido como el ADN de interés se cortan con enzimas de restricción, que son estas proteínas que cortan por secuencias específicas de bases. Los fragmentos de ADN de interés se unen al plásmido previamente cortado, y esto se logra mediante la acción de otra enzima que se llama ADN ligasa. El resultado es un plásmido recombinante que contiene el ADN de interés. Gracias a las tecnologías del ADN recombinante y de los plásmidos, somos capaces de hacer cosas como las plantas o los animales transgénicos, aunque en estos casos no estaríamos hablando de modificar el ADN de un organismo adulto, como ocurre en BioShock, sino que estaríamos hablando de modificar una célula o un cultivo pequeño que con el tiempo formarían el organismo adulto. Pero, ¿sería eso posible? ¿Es posible modificar el ADN de un organismo, por ejemplo, un ser humano adulto ya formado, como ocurre en BioShock, introduciendo algo en nuestro organismo? Pues la respuesta es que sí, y es que, amigos míos, igual el biopunk es más actualidad que ciencia ficción. Una de las claves de la edición genética es el sistema CRISPR-Cas9, del cual es posible que hayáis oído hablar. CRISPR-Cas9 es una tecnología de edición genética altamente versátil que ha revolucionado la biología y la medicina. El proceso comienza con el diseño de un ARN guía que es específico para la secuencia de ADN que queremos modificar. Este ARN guía se une al Cas9, que es una enzima que se va a encargar de cortar. Luego, todo este sistema se introduce en la célula objetivo que se quiere finalmente modificar. Una vez dentro de la célula, el ARN guía al Cas9 al lugar preciso en el genoma donde se debe realizar la modificación, y es en ese punto donde Cas9 corta la doble cadena de ADN. La gracia del sistema CRISPR-Cas9 es que permite la edición de genes de una manera autónoma y específica, y permite también la edición de tejido perteneciente a organismos adultos. Por ejemplo, ya ha habido casos en que una infusión intravenosa del sistema CRISPR-Cas9 prediseñado para cortar sitios específicos del ADN ha cambiado el genoma de algunas células en personas adultas. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Jo Sainer, una biohacker que en noviembre del 2017 fue la primera persona en usar CRISPR para intentar cambiar su propia genética a través de un streaming. Este evento generó mucha controversia, pues ella no tenía ningún permiso de la Agencia Federal norteamericana ni tampoco contaba con el beneplácito de ninguna universidad o hospital. Otro ejemplo son las enfermedades oculares hereditarias como la retinosis pigmentaria, y se han abordado mediante terapias genéticas que utilizan CRISPR-Cas9. Los investigadores en este caso introdujeron la herramienta in vivo en la retina para corregir mutaciones específicas y mejorar la visión en pacientes. A ver, no son superpoderes como en BioShock, pero tecnológicamente no nos queda demasiado para el mundo de Rapture o incluso el mundo de Raccoon City, de la serie de videojuegos y pelis Resident Evil, en que el virus T, que transforma a las personas en seres casi sin conciencia y con un hambre voraz por la carne humana, es de hecho un arma biológica que sobreescribe el genoma de las personas. Y tal y como nos muestra el biopunk con sus advertencias, no vale con explorar únicamente el potencial tecnológico que tenemos, sino que también tenemos que revisar las leyes y los sistemas éticos para adaptarlos a la rápida evolución de la ciencia y la tecnología. Porque, y no me cansaré nunca de decirlo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así pues, hablemos de las advertencias que nos brinda el biopunk sobre sociedad e ingeniería genética. Obviamente, y como hemos visto, la ingeniería genética se puede y se está usando para mil y una cosas positivas, desde los test de ADN para obtener o bien una secuenciación de todo tu genoma, o bien para entender cosas sobre qué dicen tus genes de ti, os vuelvo a recomendar Adentro y mi código SICE6, si os apetece veros uno, hasta la edición genética para prevenir o combatir enfermedades. Sin embargo, lo que el biopunk explora es todo aquello que emerge cuando tenemos un poder así de grande en un mundo en que no todos somos tan buenos. Y es que una de las cosas que más me llaman la atención sobre el biopunk es que es un género que romantizamos y utilizamos mucho menos que el cyberpunk, que ha contado con muchísimos más títulos y que por lo general ha sido mucho mejor acogido socialmente que el biopunk. Esto podría ser porque aunque ambos géneros tienen como tema central una distopía generada o alimentada por la tecnología, el cyberpunk tiene una estética que asociamos con cosas más de moda, como las luces de neón, los implantes mecánicos y electrónicos, las ciudades tipo Neo Tokio y demás.
Pero la estética del biopunk, aparte de ser más dispersa y menos definida, suele tener, sobre todo en obras que nos hablan de futuros muy distantes o de alienígenas incluso, pues una estética que incluye tejidos biológicos e interfaces biomecánicas. Y esto de mezclar lo biológico, el cuerpo, con la máquina, nos puede resultar aterrador. Quizás incluso nos recuerda a los mataderos y es un reflejo del horror que impartimos a algunos animales. Esto lo sabía perfectamente H.R. Giger, que fue el artista detrás de la figura de Alien, el octavo pasajero, y que tiene un museo dedicado aquí en Suiza, en Gruyère. I call them biomechanics. I like very much the combination about mechanic and machine and human or biologic things. And I made the creature in the film Alien like that. El arte de Giger es espectacular y aterrador a partes iguales y es precisamente esa conjunción cuerpo-máquina lo que resulta tan siniestro. Bueno, eso y que tiene muchas referencias a la violación o al abuso sexual. En esta misma línea y bebiendo directamente de Giger, encontramos títulos como Scorn, que es un videojuego con toda la estética de este artista y que fue desarrollado por EBB Software. Por si no tenía suficiente con el arte biopunk grotesco de Giger, de Alien o de Prometheus, ahora puedes jugar un survival horror y pasar otros niveles de terror. Y sin embargo, aunque todo esto es aterrador, creo que el biopunk puede dar mucho más miedo que a través de esta estética macabra, porque puede ponernos un oscuro espejo delante y enseñarnos un futuro que es plausible si no revisamos la ética detrás de nuestras acciones. Lo vimos con Gattaca, en que se discrimina entre válidos e inválidos según el genoma de la gente, pero lo vemos también en obras anteriores como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o incluso Dune, de Frank Herbert. Y la cuestión que se plantea va mucho más allá de la discriminación de individuos puntuales, ya que a través de las generaciones, como se van seleccionando los individuos con unas características específicas y son los que tienen más probabilidades de tener descendencia, se sesgaría el genoma de esa población en concreto. Esto es lo que se conoce como eugenesia, y no hay que irse a la ficción para hablar de ella, pues la eugenesia ha existido en la sociedad durante milenios. Hay ejemplos desde Esparta, en que un consejo determinaba si un recién nacido podía vivir o no según cómo era el bebé, hasta la Alemania nazi, en que entre 1930 y principios de la década de los 40 se llevó a cabo una forma directa de eugenesia, que se centró en la promoción de una supuesta superioridad de la raza aria y en la eliminación o esterilización de individuos considerados genéticamente indeseables. Este es uno de los capítulos más oscuros de la historia y sus prácticas y creencias son profundamente inmorales y violatorias de los derechos humanos. Estaban borrando, básicamente, características perfectamente normales. Y es que la perfección genética es un concepto peligroso porque depende en grandísima parte de la referencia que estamos tomando como perfecta, que muy posiblemente sea arbitraria. Y es que decir que hay un genoma perfecto cuando todos tenemos una secuencia larguísima de 3.272.116.950 bases nitrogenadas, o sea, letras, y teniendo todos un montón de cambios respecto al resto, pues resulta absurdo y arbitrario. Por eso la eugenesia plantea dilemas éticos, debido en gran parte a esta selección arbitraria de características genéticas consideradas deseables y la posibilidad de eliminar características consideradas no deseadas. Estos juicios de valor pueden ser subjetivos y problemáticos porque no entendemos todo sobre nuestro genoma, porque las bases de datos pueden estar sesgadas hacia algunos sectores de la población de la Tierra y no representar adecuadamente a todas las poblaciones, y porque podemos estar poniendo en peligro la diversidad genética. Y es que nuestro genoma, aunque solamente sea distinto entre sí en un 1%, proporciona tal diversidad que es muy difícil determinar quién está más adaptado que otro. Sí. Si tienes una mutación que te impide vivir bien, pues podemos estar de acuerdo que sería mejor no tener esa mutación específica. Pero es que, reitero, tenemos exactamente 3.272.116.950 pares de bases. Y siento ser yo quien te lo diga, pero todos tenemos mutaciones. Todos tenemos una letra cambiada en alguna parte. Además, ¿cambiada respecto a qué? ¿Un genoma estándar de referencia de alguien de mi población? ¿El genoma de referencia es mejor al mío? ¿Por qué? ¿Qué significa mejor? Pues no significa nada, porque todos somos diferentes y tenemos secuencias distintas y nadie tiene un genoma perfecto, porque eso
No existe. La naturaleza no entiende de perfección, entiende de supervivencia. Es absurdo buscar la perfección genética. No somos perfectos. Somos mutantes. ¡Y está guapísimo! Secuenciar y entender nuestro genoma debe ser una herramienta para combatir enfermedades y entendernos a nosotros mismos, pero jamás debe usarse para discriminar, pues en realidad hay mucho que aún no entendemos sobre nuestros genes y además estos no determinan nuestro destino. Quizás nunca seremos mutantes con superpoderes como los X-Men o Bioshock, o mutantes con ADN recombinante de animales como las tortugas ninja o los Street Sharks, pero sí deberíamos cuidarnos del camino que tomamos para asegurarnos de que no borramos poblaciones de la Tierra como en Gattaca, o de no crear armas que operen a nivel genético como el virus T. Y es que todos hacemos decisiones, pero al final son nuestras decisiones las que nos hacen a nosotros. Para terminar, simplemente deciros que tenéis una lista con más títulos que tocarían el Biopunk en la caja de la descripción. Recordaros que tenéis mi código de descuento para haceros un test en adentro, que han sido muy majos conmigo, la verdad. Y además tiene una web muy chula. También podéis visitar el nuevo canal de Kato, More and Different. Deciros también que tenéis contenido exclusivo, un poco más personal, tanto en mi Patreon como en miembros del canal. Lo tenéis todo abajo en la descripción. Y nada. Suscríbete y dale a like. Would you kindly?